Ahí está grabando. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? No sé si se me escucha bien. Ahí estamos. Bueno, vamos a grabar esta clase para subirla sobre la unidad 2, puntos 1, 2 y 3, recordándoles, en primer término, que la próxima clase tenemos el primer parcial de las unidades 1 y 2. El parcial va a ser sincrónico. Ahí yo ya les subí a la plataforma el aviso. Sincrónico significa que tienen que estar conectados en tiempo real el próximo jueves 3 de noviembre, 18:15 horas, con cámara y micrófono encendidos obligatoriamente, y no se puede utilizar el material de estudio durante la realización del parcial. Más allá de que van a ser cuestiones netamente prácticas a resolver, el material de estudio no está permitido tenerlo, ¿sí? Cualquiera que altere esas condiciones va a quedar automáticamente eliminado del examen y obviamente desaprobado. Lo aclaramos para que no hubiera dudas a futuro. Me acompaña hoy la doctora Medvesic, jefa de trabajos prácticos, que bueno, ya en breve les va a estar subiendo la calificación de los trabajos que fueron entregando. Y bueno, vamos a comenzar esta unidad. Vamos a hacer un paneo meramente general, porque todos los temas están subidos en el aula, sobre lo que es el sistema judicial argentino. Como ya vimos al comienzo de la cursada y les expliqué, esta materia apunta a desarrollar cada una de las competencias que se espera desarrolle un buen abogado. Ya vimos en la unidad 1 todos aquellos requisitos que debe tener el abogado en cuanto a las incumbencias, en cuanto al ejercicio profesional, cómo es ese ejercicio, debe matricularse, existe un colegio de abogados, cuáles son las normas éticas a las que estamos sujetos como profesionales. Y bueno, ahora ya pasamos a ver dónde va a desempeñarse ese abogado, ¿sí? Básicamente en lo que es el sistema judicial argentino. Como ahora va a explicar la doctora Medvesic, y en base al doble orden judicial que tenemos en nuestro país, vamos a comenzar explicando lo que es el sistema a nivel nacional. Luego vamos a enfocarnos de una manera breve a lo que sería el sistema a nivel provincial, básicamente en provincia de Buenos Aires, que es el que tomamos como referente. Y luego vamos a hablar un poquito del Ministerio Público, vinculado al punto 4 de la unidad 1, que es defensa de los carentes de recursos, porque tienen una asociación muy íntima que queremos explicar, sobre todo porque tienen temas muy en común en cuanto a ese ejercicio, pero tienen grandes diferencias que queremos que conozcan y sobre las cuales realmente consultamos en los parciales. Bueno, vamos a empezar con el punto, empiezo, Doc, a compartir pantalla. Vamos a compartir. A ver. ¿Ahí ya se ve la pantalla? Todavía no. Tiene un poquito de delay. A ver ahí. Sí, es lo que estoy notando. Ahí, Ministerio Público está. No, ahí fui a la primera pantalla. A ver. ¿Ya se ve la primera pantalla? La carátula. Bien. Bueno, la del Sistema Judicial Argentino, ¿verdad? Sí. Bien. Bueno, comenzamos, bueno. Te dejo la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con esta unidad sobre el sistema judicial argentino, que está caracterizado por lo que ahí pueden ver que es un sistema de doble... ¿Por qué se llama que es un sistema de doble orden judicial? Nosotros tenemos un Estado constituido a partir de la delegación de las provincias, como si recordamos dice el preámbulo, por voluntad de las provincias que se dictaron esta Constitución, que resuelven darse una Constitución nacional y que es
posterior, o sea, las provincias son preexistentes a la constitución de nuestro Estado Nacional. Eso en parte hace entender que por facultad delegada a la nación es que se determinan las determinadas competencias. Entonces, originariamente, las competencias corresponden a la justicia provincial o a las provincias, salvo en las materias que se delegan a la justicia nacional. Por eso es más excepcional la justicia nacional. Pero ese doble orden coexiste, y coexiste tanto a nivel organizacional como también a nivel geográfico. Nuestras localidades, en los lugares de nuestra residencia, más allá de donde cada uno de ustedes se ubique, vamos a ver que coexisten dependencias de la justicia nacional y de la justicia provincial. Por ejemplo, nosotros estamos dando esta clase desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, departamento judicial Mar del Plata, en donde coexiste los juzgados de índole federal con su respectiva Cámara de Apelaciones, fiscalías federales, defensorías de índole federal, con distintas competencias, penal, civil, laboral, previsión social, salud, y a su vez la justicia ordinaria provincial, con también todos los juzgados civiles, penales, de ámbito de familia, laborales, sus respectivas cámaras, y todo lo que también hace la conformación del Ministerio Público, como más adelante lo vamos a desarrollar. Este es un poco el fundamento de por qué sí, coexisten estos dos sistemas. A ver. Brevemente, ustedes pueden ampliar, pueden y deben ampliar todos estos conceptos con el material que les hemos subido a la plataforma, y la lectura también de los artículos de la Constitución y las leyes especiales que en cada caso les fuimos citando. A ver, no me permite pasar, dame un segundito que intento pasar la siguiente imagen, pero se me tildó. Acá. Ahí estamos. Bien. Un poco les había adelantado cuáles son las características de la competencia federal. Es una competencia de excepción, o sea, solamente en las materias que expresamente se nombran, expresas, bueno, justamente porque es taxativa, limitada, restrictiva, y superior, de índole superior, suprema y privativa de los temas que están delimitados para este tipo de competencia. Hagamos la siguiente. Si quieres pasar. A ver si pasó. Bien. Más allá de los temas que son materia de la competencia federal, que están delimitados en la Constitución Nacional, que eso delimita lo que se llama competencia originaria, o sea, las materias que están alcanzadas por lo que está tratado en la Constitución, en el bloque de constitucionalidad, que integran los tratados internacionales y las normas que por aplicación de esos tratados tienen jerarquía supralegal, o sea, al resto del ordenamiento jurídico. Las cuestiones también alcanzadas por ser territorio de jurisdicción nacional, y todos los puntos que están tratados por la Constitución. Acá hablamos de recurso extraordinario federal porque nos estamos refiriendo a la competencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el máximo órgano
judicial y jurisdiccional de la nación cuando vamos en instancia de apelación. O sea, a través de esta ley, es una ley muy, muy vieja, del año 48, a través de ese articulado se regula cómo de la justicia ordinaria, o sea, de las materias que no son propias a la competencia federal, también se puede llegar a la intervención de la Corte por vía de apelación. O sea, apelar en el sentido de revisar las sentencias de una sentencia final, resolutiva, que le pone fin a la cuestión, que es susceptible de no tener revisión por otras instancias, y que generalmente toque también puntos regidos y por la Constitución Nacional. Más allá de que en nuestro país la revisión constitucional es difusa, o sea, cualquier juez en atribución de su competencia puede dictar la inconstitucionalidad de una norma, esta cuestión constitucional es como que abre el camino o habilita esa instancia de revisión por la Corte Suprema de la Nación. A través, bueno, de ese procedimiento específico que está regulado en esa ley. Por supuesto que les pedimos que ustedes ahonden en el tema, o que consulten el material que les hemos dejado, porque probablemente tengamos que, a través de los casos que nosotros le planteemos, tengan que poder identificar en qué caso puede ser susceptible de tener competencia federal o de ser susceptible de revisión por la Corte Suprema. Bien, vamos a esto como primer pantallazo del punto 1 de la unidad 2. Ya entrando en el punto 2, primero tenemos que hacer una pequeña reseña en cuanto a la conformación de lo que es el sistema de justicia, ya hablando de lo que es la justicia ordinaria o la justicia provincial de cada una de las provincias que componen la República Argentina. Si bien sabemos que por una cuestión constitucional cada provincia tiene delegado la organización de su sistema judicial, y en varias provincias difiere la denominación con la cual esa provincia titula a sus órganos judiciales, lo cierto es que tenemos esta clasificación común de órganos, más allá, insisto, de la designación o denominación que cada provincia le dé. Y ahora vamos a ver en qué casos puede llegar a variar. Pero tengan presente esto en cuanto a lo que es la justicia ordinaria, que puede ser del fuero civil y comercial, del fuero de familia, del fuero contencioso administrativo, del fuero penal, laboral, lo que fuere. En principio los órganos judiciales se van a clasificar, conforme dice el cuadro, según su integración o según el grado de instancia. Según su integración es fácil de identificar porque los órganos van a poder ser o bien unipersonales o colegiados. ¿A qué referimos con esto? Órgano unipersonal, como el nombre lo indica, es aquel donde la magistratura es ejercida por un funcionario judicial único. Es el típico caso del juez de primera instancia, por dar un ejemplo. Es un único funcionario judicial a cargo de ese órgano. Distinto es el caso de los órganos colegiados. En este caso hay más de un miembro que componen este cuerpo, porque pasa a denominarse cuerpo colegiado, y bien pueden ser 3, 5, 7, 9, etc. Vamos a un ejemplo. Órgano colegiado por excelencia, un poco trayendo a colación lo que explicaba la doctora Medvesig, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en estos días incluso se ha venido hablando de una eventual modificación en cuanto a sus miembros. Y ya que estamos, traigo a colación este tema para recordarles que deben conocer la composición de la Corte desde su instancia originaria, por la Constitución de 1853, con una pequeña reforma en 1860 y las sucesivas leyes que modificaron el tema de la composición de Corte,
Pero bueno, sepan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación es un órgano colegiado, donde ahora se está hablando la posibilidad de ampliar el número de miembros, ¿sí? Pero al tener más de un magistrado a cargo de ese órgano, pasa a ser colegiado. Los órganos colegiados, como ejemplo, en la provincia de Buenos Aires tenemos la Suprema Corte de Provincia, que es el tribunal superior a nivel provincial. Tenemos las cámaras de apelaciones, donde los jueces se dividen, o sea, tenemos dentro de la cámara, puede ser una cámara que tenga únicamente 3 jueces, o que tenga más de 3, en ese caso se divide por salas. Todo esto lo van a ver, está subido en las clases y está explicado específicamente en la ley orgánica, la ley 5827, que organiza el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Cuestión que los órganos colegiados pueden existir, y ahí nos vamos a la segunda parte del cuadro, en cualquier instancia. Puede haber un órgano unipersonal o colegiado en primera instancia, en segunda instancia, en tercera o ulterior instancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta clasificación no es estática, sino que interactúa. Un órgano puede ser unipersonal y no necesariamente que sea de primera instancia. Un órgano colegiado puede ser de segunda instancia, de primera instancia o de última instancia. Una cosa es la clasificación según la integración, cantidad de miembros, y otra es justamente según el grado de instancia, que puede ser, reitero, primera instancia, como primer escalafón judicial donde se resuelve un tema, segunda instancia, que es lo que en el ámbito forense denominamos alzada, ¿sí? La instancia revisora, y la última instancia, que puede ser una tercera o última instancia, ¿sí? A nivel provincia de Buenos Aires tenemos, ahora vamos a ver un cuadro, pero tenemos los órganos de primera instancia, pueden ser juzgados, pueden ser tribunales, porque los hay también. Luego tenemos las cámaras de apelaciones como órganos de segunda instancia, y tenemos ya la Suprema Corte de Provincia como órgano de tercera instancia, pudiendo obviamente recurrir, por imperio de lo que explicó la doctora Medresi recién, a través del mecanismo de la Ley 48, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como órgano de última instancia. ¿A qué voy con esto? El tema de las instancias. Tengan presente que, como les explicaba hace un ratito, esto es a nivel provincia de Buenos Aires, la denominación, ¿sí? Vamos a ver un cuadro de cómo funciona el sistema judicial en provincia de Buenos Aires, pero tengan presente, sobre todo, por ejemplo, para los que están o en Córdoba o los que están en Neuquén, que esta Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires, en sus respectivas provincias, se denomina Tribunal Superior de Justicia, ¿sí? La denominación, insisto, no hace a la esencia del órgano. La esencia está dada por este esquema. Pueden ser, según su integración, unipersonales o colegiados, o se clasifican según la instancia que tengan. Bien. A ver, vamos a pasar. Bueno, acá les muestro un esquema muy sencillo de lo que es el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, como para que tengan una referencia. Voy a intentar marcar con el cursor, no sé si se ve el cursor. ¿Se ve? Sí. Bien. Sí. Bien. Tengamos presente esto. La Suprema Corte de Justicia, como recién les explicaba, o Tribunal Superior de Justicia en muchas provincias, viene a cumplir el rol de órgano máximo y, en principio, de última instancia a nivel provincial. De ella dependen las cámaras de apelaciones. Acá tenemos la Cámara de Apelaciones en lo civil y comercial, la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo, la Cámara de Apelación y Garantías Penal, y la Cámara de Apelación del Trabajo, sobre la cual nos vamos a referir después, porque si bien está creada por ley, técnicamente no está en funciones aún. Yo acá les pongo una opción que era el juzgado notarial, que es un órgano que, si bien figura en la ley, ha sido derogado, pero bueno, ustedes lo van a ver que está en la ley, se los agrego. A ver, vamos a lo civil y comercial, que es quizás lo más común, lo que más a diario se ve dentro del sistema judicial junto con lo penal. La Cámara de Apelaciones, que marco acá, en lo civil y comercial, de ella dependen dos tipos de juzgados, ¿sí? De dos ramas del derecho. Por un lado, los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial, ¿sí?
Pero por otro lado es la alzada de los juzgados de familia. ¿Qué significa esto? Que esta Cámara es mixta, porque resuelve las cuestiones netamente civiles y comerciales, pero también es alzada de los temas de familia. No existe una Cámara de Apelaciones del Fuero de Familia en la provincia de Buenos Aires. Sí les pongo acá como órganos satélites de los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial, en provincia de Buenos Aires, que existen dos organismos. Uno es el Registro Público de Comercio, que son organismos que son, ahora vamos a ver después un cuadrito más adelante, anexos del sistema judicial y que tienen funciones propias y que ustedes los van a ver en la clase donde yo cito los artículos y recomiendo que lean porque necesito que conozcan las funciones de cada uno de estos órganos. Y tenemos la justicia de paz. La justicia de paz básicamente van a ser aquellos juzgados que van a tener sede en esas localidades que integran un departamento judicial que no es cabecera del partido. ¿Qué significa? Vamos con el ejemplo de Mar del Plata. El Departamento Judicial de Mar del Plata abarca varias localidades, no solamente la ciudad de Mar del Plata. Vamos a dar un ejemplo. Mar del Plata tiene la ciudad de Batán, ya reconocida como ciudad. Si bien hoy por hoy no está todavía creado, pero la ciudad de Batán podría llegar a tener un juzgado de paz. Un ejemplo más claro es la ciudad de Balcarce, depende del Departamento Judicial de Mar del Plata, pero tiene sus propios juzgados de paz que atienden cuestiones menores. La competencia de los juzgados de paz está justamente regulada por esta ley 5.827, donde ustedes van a leer todas las acciones y facultades que tienen estos órganos. Es como una primera instancia de la justicia para atender temas menores. Ya los temas de mayor complejidad son radicados por ante los juzgados de primera instancia en lo civil y comercial. Y acá, en cuanto a los juzgados de familia, tengan presente también que tienen como órganos satélites a los consejeros de familia, que son funcionarios que coadyuvan y trabajan junto a los jueces de familia, y son de intervención obligatoria en muchos de los casos, según el tema que procesalmente se esté manejando. Pero vamos a un ejemplo. En un juicio de alimentos, en forma previa, se celebra una audiencia obligatoria con intervención únicamente del consejero, ni siquiera del juez, sino que hay una audiencia previa con intervención del consejero de familia. Así que bueno, tengan presente que más allá del órgano, juzgado de familia, existen órganos satélites que coadyuvan en el ejercicio. Luego tenemos los juzgados en lo contencioso administrativo. Y acá tenemos una particularidad en Provincia de Buenos Aires, porque si bien tenemos juzgados en lo contencioso, la Cámara, en este caso, es regional. ¿Qué significa esto? Regional significa que, perdón, que voy a enchufar, en cualquier momento me voy a quedar sin batería. Ahí estamos. Bien. Regional significa que la Cámara de Apelaciones es alzada no solamente para los juzgados en lo contencioso administrativo del Departamento Judicial de Mar del Plata, sino también de otros departamentos judiciales que no cuentan con Cámara de Apelaciones como su superior o su instancia revisora. Eso ténganlo presente. Luego tenemos los tribunales en lo criminal, que tienen su alzada en la Cámara de Apelaciones de Garantías, en lo penal, y los juzgados de trabajo merecen una mención aparte porque hasta hace un tiempo atrás no existían juzgados de trabajo, sino tribunales de trabajo. Era el típico caso del órgano de primera instancia colegiado, porque eran tribunales de trabajo, compuestos por 3 jueces, y no tenían una instancia revisora, sino que eventualmente aquellas exiguas apelaciones que podían deducirse eran tratadas por la Suprema Corte de Justicia. Esto mereció reforma, es una reforma de hace 3 años atrás, donde a partir de ahora sí ya se implementaron los juzgados unipersonales del trabajo, y bueno, está pendiente por un tema de la cuestión de la pandemia que dilató la instauración de las cámaras de apelaciones del trabajo, ¿sí? Están creadas, pero todavía no están en funcionamiento. Ahora, nos queda comentar 2 cosas. De la Suprema Corte de Justicia como órgano máximo provincial dependen 2 órganos satélites que están acá, que es el Cuerpo de Magistrados Suplentes, que es una suerte de agrupación de magistrados
que están a la expectativa de cubrir aquellas vacancias por licencia, enfermedad, fallecimiento, jubilación, lo que fuere de algún magistrado. Es un órgano que contiene jueces designados que están dentro de este cuerpo al solo efecto de cubrir estas vacancias, ¿sí? Y tenemos el Tribunal de Jurados, que no es una figura nueva, sino muy por el contrario, es una figura original de nuestra Constitución de 1853, que es el famoso juicio por jurados que tan discutido es últimamente. Y paralelamente, ahora vamos a ir después a hablar de Ministerio Público, tenemos la figura del Procurador General, el Defensor Oficial ante la sede casatoria y el Tribunal de Casación Penal, como órgano paralelo de instancia previa a la Suprema Corte de Justicia. Acá un poco los que le venía comentando, tenemos la Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires como órgano máximo, y les explicaba esto, que exclusivamente en materia penal, como instancia previa a que el expediente llegue a la Suprema Corte, y como excepción está el Tribunal de Casación Penal, órgano colegiado. En este caso es un órgano con 13 miembros, ¿sí? Que está dividido en 6 salas de 2 miembros cada uno. Luego tenemos el órgano máximo, como explicamos, a nivel departamental. En materia civil es la Cámara de Apelaciones, al igual que en familia, penal y contencioso administrativa. Ahí les explico, por ejemplo, en el Departamento de Justicia de Mar del Plata contamos con una cámara con 3 salas de 2 jueces, y el presidente que define en caso de disidencia. La Cámara de Apelaciones y Garantía de lo Penal tiene 9 miembros, 3 salas de 3 jueces. La Contencioso Administrativa tiene 3 miembros de sala única, y son los órganos colegiados máximos que tenemos en la provincia de Buenos Aires, el Departamento de Justicia de Mar del Plata, en segunda instancia. Como expliqué, las cámaras son la alzada de los órganos de primera instancia y se dividen en sala o salas, ¿sí? Y este es un tema importante que ahora lo voy a tomar a último momento, voy a volver sobre esto, porque esto sí es importante, y es ante una eventual divergencia en resoluciones de distintas salas de una Cámara, se da lo que se llama jurisprudencia obligatoria o fallo plenario. Ahora en un ratito, al final de la clase, vamos a ver el proceso, y esto sí es importante y necesito que lo conozcan. Por último, para terminar este tema, tengan presente que existen órganos que son dependientes del sistema judicial, que tienen funciones específicas. Uno, por ejemplo, es el archivo de los tribunales, que como su nombre indica, archiva las causas que llevan más de 2 años paralizadas dentro de cada juzgado, y las archivan hasta el momento en que corresponde su destrucción, en caso de que así fuere. No todos los expedientes son pasibles de destrucción, pero la gran mayoría sí. Luego tenemos el Registro Público de Comercio, que es un órgano donde, donde se llevan a cabo juicios de jurisdicción voluntaria, como rúbrica de libros, como transferencia de fondo de comercio, ¿sí? Luego tenemos la oficina pericial, donde vamos a tener todo un cuerpo de peritos oficiales, que es el que produce los informes técnicos que requieren los jueces. Luego tenemos la Secretaría de Gestión Administrativa, más conocida como Receptoría General de Expedientes, que es el órgano por el cual ingresan todas las causas, ¿sí? Es la mesa de entrada donde se inician todos los procesos. Y es la que sortea, en función del turno, dónde va a quedar radicada una causa. De hecho, la Secretaría de Gestión Administrativa es también aquella que está encargada de eventualmente ocuparse de un cambio de radicación de una causa, por el motivo que fuere. Siempre va a asignar la radicación este órgano. Y tenemos también una oficina que es importantísima para la gestión judicial, que es la Oficina de Notificaciones y Mandamientos, donde vamos a encontrar a oficiales notificadores a cargo de realizar las notificaciones judiciales, y oficiales de justicia a cargo de cumplir las mandas judiciales. Estas mandas, técnicamente mandamientos, son las órdenes que el juez imparte y las cumple este funcionario que se llama oficial de justicia. Como ahí les pongo, pueden ser una constatación judicial, un desalojo, un secuestro de un bien, intimar de pago, embargar, etc. Y acá ya la dejo a la doctora Medvesig hablando de Ministerio Público. Doctora. Bueno, el Ministerio Público integra la estructura de la justicia, pero no es un órgano jurisdiccional.
quiere decir que no imparte la jurisdicción, no resuelve, no decide. Sin embargo, integra la organización judicial. Por eso lo estamos dando en esta unidad, integra el sistema de justicia. Y es una parte necesaria que asume una función requirente y control de la legalidad en los procesos. Por una cuestión de competencia temática, por decirlo de alguna manera, acá lo tenemos dividido en 3 partes: el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público Pupilar y el Ministerio Público de la Defensa. El Ministerio Público Fiscal, que actúa predominantemente en el ámbito penal, digo predominantemente porque en el ámbito civil también se requiere algunas veces de su intervención, como por ejemplo para que dé fe de los vínculos en las causas, por ejemplo, de índole sucesorio. Justamente hace ese control de legalidad dando fe de los vínculos que estamos queriendo demostrar en este tipo de procesos. Perdón, aclaro que hoy también, por una reforma, el Ministerio Público Fiscal tiene intervención obligatoria en todo lo que es materia civil y comercial vinculada al derecho del consumo. Tienen obligación de intervenir. Esto ténganlo presente, pues es una reforma muy nueva, ¿sí? Sí, después podemos hacer la cita legal también. Sí. Otra cuestión que aclaro antes de seguir. Ministerio Público lo vemos también en el doble orden judicial. Hay Ministerio Público en el ámbito federal y en el ámbito provincial, ordinario o de jurisdicción menor, por decirlo de alguna manera. Bueno, el Ministerio Público Fiscal ya básicamente ustedes lo pueden ver más representado en la figura del rol acusatorio en los procesos penales, es el que defiende el interés estatal y de la sociedad en un punto frente a esta comisión de los hechos. Así como está en el doble orden, también está en la doble instancia. Tenemos Ministerio Público Fiscal de Cámara y de primera instancia. Entonces, lo vamos viendo que se va asimilando a cada una de estas clasificaciones que les fuimos dando. El Ministerio Público Popular es muy importante porque defiende o asiste a un sector más vulnerable de toda la población, que tiene que ver con las personas menores de edad o con capacidades restringidas. La participación del Ministerio Público Popular es obligatoria a punto tal que si en una causa donde está llamada a su intervención y no se cumplimenta, se declara nulo, es bajo pena de nulidad. Si no actúa como representando, actúa como un órgano de contralor o vigilancia. Acá voy a hacer una salvedad en lo que hace a la representación y el rol de asistencia. Por ejemplo, en una causa, pensemos que está involucrado los intereses de un menor de edad, ya sea como protagonista o como una participación accesoria. Por ejemplo, en un accidente, uno de los lesionados es un menor de edad, o en una causa de visitas, digamos que es el protagonista del régimen de comunicación. De comunicación. No me salía la palabra porque ahora tiene otro nombre. En este caso, se va a citar a la asesora de menores, que es la parte integrante del Ministerio Público Popular que va a asistir, aunque ese niño o esa niña esté a su vez representado legalmente por sus padres. O sea, la representación legal de los padres o de quienes ejercen la responsabilidad parental sobre ese menor no excluye la participación del Ministerio Público Pupilar. Es conjunta, sincrónica en un punto, simultánea. Y si no participa el Ministerio Público en ese rol,
es el vicio que puede tener el proceso ese es la nulidad. O sea, todo lo que sucedió sin su intervención se tiene por no sucedido y hay que empezar de nuevo o a foja cero, como se suele decir. Lo mismo cuando se trata de personas con sus capacidades restringidas, ya sea que se esté en el proceso de decidir la extensión o la restricción de sus capacidades, o cuando ellas estén interviniendo en algún otro proceso conexo a un sujeto que tiene su capacidad restringida, y necesariamente tenga que llamarse a esta intervención también bajo pena de nulidad. No sé si hay algún punto que quieras agregar en este tema. No, explicamos defensa porque ahora sí ya vinculamos con el último punto de la unidad 1. El Ministerio Público de la Defensa, íntimamente relacionado con el principio de defensa en juicio, tutela judicial efectiva, ambos reconocidos en la Constitución Nacional y en todos los tratados incorporados, es quien actúa en representación y defensa de las personas que no puedan llegar al proceso o que carezcan de recursos para procurarse de un abogado particular. Acá también hay que hacer alguna salvedad, porque en materia penal, el defensor público puede representar al imputado sin que necesariamente tenga que acreditar que carece de recursos. En materia civil y comercial o de familia, sí se piden algunas pautas para acreditar que no tiene recursos para proveerse un abogado por sus propios medios, o bueno, en caso de ausencia, se lo cita al defensor oficial para responder por la persona que no puede ser traída a juicio, sin perjuicio de que se adoptaron todas las medidas posibles para traerla a juicio. Se la intentó notificar en los domicilios que se conocían, en los que figuran en sus registros públicos y privados, e inclusive hasta por edictos. No concurriendo la persona y habiendo que resguardar intereses de esa persona ausente, también se lo trae al proceso. En cuanto a la materia de la defensa en juicio, de las personas que no tienen medios para procurarse un abogado particular en el fuero civil o en el fuero familiar, acá también traemos el punto que nos había quedado pendiente en cuanto a las obligaciones de los colegiados, de los matriculados como abogados, que es que nosotros tenemos la carga pública de representar a los que carecen de recursos a través del Colegio de Abogados. El Colegio de Abogados lo tiene instrumentado en una modalidad mixta, por decirlo de alguna manera. Hay un consultorio jurídico gratuito que funciona en el ámbito del colegio, en donde las personas que no pueden pagar un abogado concurren para que les proporcionen asistencia jurídica gratuita. Y por otro lado, también se sortea abogado de la matrícula, que puede tocar, por sorteo, y se asigna un abogado de todos estamos obligados en realidad no, tenemos la carga de asistirlo. ¿Por qué digo que no? Porque por ahí la especialidad en la que se requiere asistencia jurídica no es la nuestra, entonces también tenemos la posibilidad de hacer saber esto y que sea asistido por un colega que sí esté empapado en la materia que se requiere, porque hoy en día está tan específico el ejercicio del derecho que también hay distintas especialidades que no todos manejamos. La tercer pata, digamos, de esto del acceso a la justicia, en el caso de no tener los recursos suficientes, ya es más de índole procesal y está dada por el beneficio de litigar sin gastos, que es una incidencia que se puede presentar cuando se inicia una causa o durante el curso de la misma, en donde la persona acredita que no posee los medios suficientes para poder afrontar las costas casuídicas, y que de otra manera, si no, se vería privado de su derecho por no tener acceso económico a abonar las tasas y los gastos
todo lo que implica hacer valer un derecho en el ámbito jurisdiccional. Entonces, básicamente, en la interacción de estos institutos, es que las personas pueden hacerse representar en juicio, aún no teniendo los medios económicos para proporcionarse un abogado particular. Bien. Con esto un poquito cerramos la unidad 2, sí vamos a volver, porque me quedó pendiente y porque es importante, el tema del fallo plenario, pero sí tengan presente que todo lo dicho en estas clases, así como todo el material que está subido al aula, es materia de evaluación, ¿sí? Voy a explicar un poquito, ahí vamos a compartir, el tema del fallo plenario. A ver. Avísame cuando se ve. No, todavía no. Ah, no, volví a este. A ver. A ver, vamos ahí, ahí. Desde el principio. ¿Se ve ahí? No, todavía no. A ver. Tiene un pequeño delay. Ahí está. Ahí Doctrina está. legal. Bien, vamos a hablar breve y conciso, pero porque esto sí es importante. Fallo plenario o doctrina legal. Como yo les adelanté hace un ratito, yo ahí les pongo que la existencia de salas, ¿sí?, y una eventual divergencia de resoluciones entre distintas salas de una misma Cámara, o entre distintas cámaras, que también puede pasar en una misma jurisdicción de origen, va a dar fuente u origen a lo que se llama jurisprudencia obligatoria o fallo plenario. Esto está regulado en el artículo 37 de la ley 5827, el cual yo ahora se los voy a ir transcribiendo para que lo vayamos leyendo y analizando, pero deben conocer y deben interpretar su alcance. ¿Por qué? Porque determina lo que es el plenario. ¿A qué refiere este artículo en principio? Puede pasar, y no es extraño, porque por eso se dio motivo a que por ley se creara esta figura del plenario, que de repente un tema de supongamos, no sé, una cuestión de tasa de interés de un juzgado de primera instancia, llega a instancias justamente, valga la redundancia, de la Cámara de Apelaciones, se sortea, toca, no sé, sala 1. La sala 1 resuelve que no corresponde ponerle un tope a la tasa, sino que hay que estar a lo que las partes acordaron. Y así resuelve y vuelve el expediente a primera instancia y sigue su trámite el expediente. Al tiempo, en otro expediente, se vuelve a cuestionar el tema de la tasa de interés, el expediente es elevado a la alzada, a la Cámara de Apelaciones, y resulta que se sortea, toca la sala 3, y la sala 3 dice que en realidad, en virtud de la situación económica imperante, y del costo del dinero, y de la inflación, etcétera, etcétera, es aconsejable ponerle un tope a la tasa de interés, con lo cual determina que más allá de lo que hubieran pautado las partes, en ese pacto, supongamos un préstamo de dinero, un mutuo, un itinerario, lo que fuera, les pone un tope. Bien. Resulta que después llega un tercer caso, ¿sí? En un juzgado de primera instancia se eleva en apelación a la Cámara. ¿Por qué? Porque en este caso tenemos a, supongamos, Juan, actor, que dice que no corresponde ponerle un tope, que a él le tienen que pagar la deuda que se le debe, su crédito, por todo el monto del capital, con más los intereses pactados. Y resulta que Pedro, basándose en lo que resolvió la sala 3, le va a decir, no, bueno, en realidad yo voy a cumplir pagándote el capital que te debo, y al interés le vamos a poner un tope, porque es lo que ya resolvió la sala 3. Juan va a decir, no, la sala 1 dice que no hay tope, es lo que las partes acordaron, y Pedro va a decir, no, la sala 3 dice que hay un tope. Entonces, cuando llega este tercer expediente, se plantea esta cuestión, hay una divergencia en cuanto al criterio a aplicar sobre un mismo tema. Cuando se genera esta divergencia, la situación que se da, más allá del sorteo de sala, es decir, bueno, tenemos que juntarnos en reunión plenaria, y ahí viene el nombre, nos juntamos todos los jueces de las salas y resolvamos cuál es el criterio que vamos a aplicar de ahora en más,
porque tenemos criterios divergentes. Esto es el plenario. Y ahí vamos a leer el artículo. El artículo 37 dice, y lo leo, cuando un mismo caso judicial haya sido objeto de resoluciones divergentes por parte de distintas cámaras o de distintas salas de una misma cámara o un departamento judicial, al presentarse posteriormente uno similar, será resuelto por las cámaras del mismo fuero o la cámara en pleno respectivamente de acuerdo con las siguientes reglas. ¿Y cuáles son las reglas? Primero, el plenario de cámaras puede ser convocado por la mayoría de los miembros de la Cámara que conoce el caso, ¿sí? O sea, la misma Cámara, advirtiendo esta situación de que es muy factible que surja esta divergencia, incluso antes de que surja la divergencia, puede ser. En el caso que yo les contaba, supongamos que la Sala 3 toma el caso y viendo que ellos consideran que es necesario aplicar un tope y que ya hay un criterio que dice que no hay tope, ante ese panorama de una eventual divergencia, convoca al plenario. Tenemos la segunda regla que establece el artículo 37, modificado ya por la ley 12.060. Dice, el plenario de cámaras, en lo civil y comercial, en este caso en particular, podrá ser convocado de oficio por la sala que interviene en el asunto que lo motiva o a petición de parte. La parte, esto es importante, la parte puede pedir que se reúnan en plenario para determinar el criterio. En la Cámara de Apelaciones y Garantías, en lo penal, es distinto, dice, deberá solicitar la reunión plenaria de tribunal de oficio a la sala que le toque intervenir, ¿sí? Pudiendo hacerlo además, y ojo a esto, el acusado, el defensor, y acá miren quién entra, el Ministerio Público. Fíjense que acá el Ministerio Público, como órgano requirente, recuerden esto, porque tiene función requirente el Ministerio Público, interviene dentro de un proceso penal pidiendo que se reúna en plenario la Cámara. Ello, bueno, sin perjuicio de lo dispuesto en el 467, inciso 8 del Código Procesal Penal. Y sigue el artículo 37 explicando, y dice que la revisión de fallos plenarios anteriores podrá hacerse cuando lo provoquen por votación de los 2/3 de la totalidad de los camaristas. ¿A qué apunta esta situación? Cuando ya ese tema, en particular el que fuere, ya tuvo un plenario. Esto suele pasar, a veces es la primera vez que se convoca un plenario porque es una situación novedosa que nunca se trató, y otras, existe un plenario, pero la situación socioeconómica y política se ha modificado de tal manera que requiere ser revisado. De hecho, yo les daba el ejemplo de la tasa de interés, cuando por cuestiones de vaivenes económicos se modifican las situaciones, es muy común que todos aquellos plenarios que refieren a situaciones donde justamente hay involucrado condiciones económicas, se vuelva a convocar este plenario para rever y reformular y evaluar la vigencia de ese plenario, porque muchas veces justamente las situaciones cambian y es necesario reevaluarlo. En este caso, como dice el artículo 37, la presidencia del plenario de cámaras va a ser ejercida por el presidente de la Cámara, ¿sí?, que lo origina, y las diligencias procesales se cumplen ante la Cámara, o en su caso en la sala que conozca el asunto. Y acá explica, cuando se trata de cámaras de 6 miembros, divididas en 2 salas de 3 miembros cada una, y el resultado de la votación impidiera un pronunciamiento plenario, porque hay empate, es el típico caso del empate, ¿qué pasa en este caso? El tribunal se integra con el presidente de la restante cámara del mismo departamento judicial. Fíjense qué dato importante, porque se llama al presidente de la cámara de otra cámara, para que venga a desempatar, ¿sí? Esto no es un dato menor, ténganlo muy presente. Y esto es el punto importante a donde llegamos, el inciso F, que explica, y lo leo textual, dice, sin perjuicio de las disposiciones que sobre el recurso de inaplicabilidad de ley contiene la Constitución, la interpretación de las normas legales, a través del plenario, ¿verdad?, será obligatoria para las salas de la misma Cámara y jueces del Departamento Judicial. Esto es lo que nosotros denominamos, ahí dejo de compartir, esto es lo que denominamos doctrina legal, ¿sí? Lo que resuelve la Cámara en fallo plenario es obligatorio para esa misma Cámara y para los órganos inferiores que de ella dependen. Esto lo repetimos y no nos cansamos de repetirlo porque el fallo plenario es el ABC. Cuando uno ejerce la profesión,
y tiene un tema puntual que sabe que en algún momento va a llegar a la instancia revisora, porque nos rechacen o porque nos hagan lugar y la otra parte quiera que lo revisen, es necesario saber de antemano cuál es el criterio, cuál es la doctrina legal sobre el tema. Sea porque intentemos modificarlo a través de la modificación de ese plenario, o bien porque ya hay un criterio específicamente determinado. Pero esto es muy importante. Bueno, con esto vamos a terminar la clase. Tengan presente, insisto, la próxima clase es el parcial, es sincrónico, de asistencia obligatoria, con cámara y micrófono y sin el material de estudio a la vista. Doctora, no sé si falta algún tipo de aclaración al respecto. No, Bien. la misma recomendación, consulten el material, cualquier duda estamos a disposición, nos mandan mensajito y nosotros tratamos de contestarlo lo antes posible, y les voy a hacer las devoluciones a través de los prácticos, también, para que las tengan presentes antes de rendir. Bueno, con esto damos terminada la clase y si Dios quiere nos vemos ya el jueves 3 a las 18:15 para el parcial. Buenas tardes. Chao, buenas tardes.